¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema la representación de la Tierra. Y nos preguntamos, ¿para qué se representa el espacio teniendo en cuenta la superficie terrestre de nuestro planeta Tierra? Los espacios de la superficie terrestre son tan amplios que el ser humano ha recurrido a diferentes formas de representación para estudiarlos. Entonces, la superficie de la Tierra tiene diferentes variedades o modalidades en referencia a la superficie, diferentes tipos de variabilidades. Tenemos curvas, alturas, el plano, el llano. Entonces, esto se quiere estudiar y ver la manera de cómo graficar y de esa manera entender las diferentes formas de que se pueden presentar nuestra superficie o los espacios correspondientes de diferentes zonas. Así tenemos la cartografía, estas representaciones denominadas cartografías recolectan con exactitud toda la información y los datos de un determinado lugar o espacio de la superficie terrestre. Sería como un mapa donde se contemplan las zonas, las regiones, los caminos, los lugares, las direcciones que se deberían emprender. Esto podemos recordar un poco que habían utilizado ya los grandes expedicionistas que se paseaban por el mundo entero a través de grandes embarcaciones a fin de ubicar nuevas tierras y posteriormente también una vez que haya venido algunos ya se ha sido masiva las expediciones. Entonces se utiliza mucho la cartografía, sería como un mapa donde nos indica las zonas, los lugares y las direcciones a seguir. Así también tenemos las proyecciones cartográficas. ¿Y en qué consiste estas proyecciones cartográficas? Consisten en trasladar a una superficie plana la red de paralelos y meridianos trazados sobre la superficie de la esfera terrestre. Entonces, cuando hablamos de proyecciones cartográficas, nos estamos abocando a graficar dentro de un mapa de forma plana y allí debemos ubicar los paralelos y los meridianos trazados a fin de poder configurar las direcciones y los lugares de tal manera para poder ubicarnos y con esta situación entonces ya poder saber hacia dónde estamos o hacia dónde queremos partir o qué ruta queremos tomar. Entonces esto es lo que nos indica las proyecciones cartográficas. La representación del relieve. Las informaciones que proporcionan los planos son las características de los suelos y la altitud, es decir, la altura de un punto respecto al nivel del mar. Entonces, cuando hablamos la representación del relieve, nos estamos refiriendo dentro de un plano para saber las características de los suelos con referencia a la altitud y también con esto y tener determinado a qué nivel estamos desde el punto o a nivel del mar. Entonces, esto es lo que nos indica también a estudiar las distintas alturas de las zonas geográficas, en qué zonas se encuentran las montañas, las cordilleras.
En fin, y además de estos relieves también las características de las rutas. Por ejemplo, si uno va a viajar de Asunción hacia Encarnación o Ciudad del Este, tenemos muchas pendientes, alturas, bajadas, con referente a la característica del suelo. Sin embargo, si uno va a viajar a la zona del Chaco, digamos hacia Mariscal Estigarribia, hacia La Patria, tenemos numerosas rectas, curvas, algunas curvas, y también la característica del suelo no digamos, es plana, no hay tantas bajadas ni subidas. Entonces, gran mayoría de kilómetros, de 450 kilómetros de Asunción, solo tenemos algunas pequeñas curvas y todas rectas, no hay pendientes no hay pendientes pronunciadas. Entonces, para graficar un poco en qué consiste la representación del relieve, características de los suelos y su altitud. Y en este punto tenemos las formas de las representaciones de la superficie terrestre. ¿De qué manera entonces uno puede representar o conocer las características de determinada zona, de determinados lugares? Y podría ser uno de los primeros los croquis. Son las representaciones más sencillas de confeccionar porque no requieren demasiada exactitud. Proporciona una información detallada en la que se puede reconocer los objetos por su forma real o por su naturaleza o por su simpleza, mejor dicho. Entonces, normalmente cuando uno quiere llevar una mercadería, anteriormente decía los croquis, antiguamente entonces como para poder llevar una encomienda o una carta a la par que uno va a determinar su dirección, también necesitaba como que hacerle como una forma de llegarlo, una forma de llegar y tener una referencia que hay en la zona, en los alrededores, si hay una farmacia, si hay un patio de repente que no está edificado, que conocemos como un baldío, entonces cruzar un puente, entonces darle un poco una idea de qué lugar que estamos yendo o que vamos a ir o a la persona que va a ir tenga más o menos configurado las características de la zona del lugar y coincidentemente con la dirección que va a ir cotejando. Entonces esto es los croquis, que anteriormente se utilizaba como para poder individualizar la zona, los lugares, a fin de llegar al destino. Así también tenemos dentro de las formas de representación de la superficie los planos. Representan a la Tierra como si fuera plana en vez de esfera. Esta representación solo se puede hacer cuando se reproduce en un territorio reducido, como por ejemplo una ciudad. Entonces, a modo de resaltar, los planos representan a la Tierra como si fuera de forma plana, no de forma esférica. Así también dentro de esta clasificación tenemos las fotografías aéreas que reproducen con fidelidad las áreas seleccionadas y de esta manera permiten confeccionar mapas y planos más detallados. Entonces, a través de las fotografías aéreas se pueden realizar desde una altura considerable o bien de que las grandes potencias de países también han llevado satélites fuera del planeta Tierra y con eso también se pueden realizar tomas fotográficas desde una altura para confeccionar, digamos, zonas, lugares y dependiendo también de los objetivos que se quieran hacerlo para poder digamos, para poder tomar datos desde una determinada zona o fotografías de determinados lugares. Ya sea, como hemos mencionado, puede ser a través de
los recursos que pueda poseer, satélites. Hoy en día está de moda lo que es el dron. Anteriormente era a través de vuelos de reconocimiento, ya sea de las fuerzas militares aéreas o de vuelos particulares, en fin, para tomar determinadas zonas, para ver diferentes datos, para ver el tema de la forestación o la deforestación y otros objetivos que de repente se propongan las autoridades y quieran tener, digamos, más detallado una infografía, una información de zonas, de lugares. Entonces, para esto sirven las fotografías aéreas. Otras formas de representación terrestre, el globo terráqueo y las maquetas son representaciones tridimensionales de la Tierra. Alguna vez en nuestra vida o nuestro cotidiano andar hemos visto lo que es un globo terráqueo y las maquetas, que son también otras formas de representaciones. Y aquí también tenemos lo que son las imágenes satelitales, lo que estuvimos mencionando recientemente, también que se puede asociar con las fotografías aéreas. Y estas imágenes satelitales son las representaciones más fieles de la Tierra. Las informaciones que contienen son tomadas desde satélites munidos de instrumentos, sensores, que registran la composición, el tamaño y la forma de todos los objetos materiales y humanos de un área determinada. Entonces, podemos decir lo que es una fotografía aérea un poco más sofisticada, tecnológica, y es lo que llamamos las imágenes satelitales, que se registran a través de grandes capacidades de sensibilidad de objetos materiales y humanos desde fuera de la Tierra. Así también tenemos los elementos de las representaciones cartográficas. Los elementos, que hay un título y la orientación. El título indica el nombre del área o tema representado, mientras que la orientación es la indicación del norte geográfico en el mapa o plano. Entonces, todo mapa o toda representación cartográfica necesita tener un título, un nombre y luego una orientación, la dirección que se va, la orientación que se va a seguir o la indicación del norte geográfico que está trazado en ese plano o en ese mapa. Así también hay una escala, que la escala es la relación matemática que existe entre la dimensión de un elemento en realidad y su representación. Entonces, hablamos de figuras matemáticas para la medición de la distancia y eso trasladarlo desde un punto de vista en el plano de la realidad y de lo que se pueda representar y luego se pueda ilustrar al que está observando el mapa. Entonces, eso es la escala. La relación matemática para explicar lo que existe la dimensión entre un elemento en la realidad. Después están los símbolos convencionales. Existen símbolos que se colocan en los mapas para representar los elementos de la realidad. Y estos símbolos vamos a ir observando más adelante de qué manera se puede graficar los ríos, los lagos, arroyos, para configurar, digamos, también las montañas, las cordilleras. Básicamente, de qué manera se pueden simbolizar estos elementos cuando hablamos de rutas y también como hemos mencionado también, rutas, ríos, arroyos. Estos tienen una forma simbólica convencional de poder ser representada. Entonces, básicamente todos estos son los elementos de la representación cartográficas y hemos observado las diferentes formas de la representación también de otros puntos, como así hemos hablado de los relieves y también de las zonas o de los mapas o de las cartografías
¿Para qué nos sirve todo esto? En fin, son formas de representar la Tierra. Bueno, hasta aquí hemos llegado con respecto a esta unidad temática en referencia a las representaciones de la Tierra.